Después de los 60, este ajuste matutino preserva tus fuerzas para los años venideros. Y lo que pasó ese martes por la mañana cambió todo para un hombre de 63 años que se despertó en el suelo de su baño, sin poder recordar cómo llegó allí. El dolor en mi cadera era agudo. La confusión mental era peor. Siempre se consideró fuerte, independiente, alguien que nunca necesitaría ayuda. Pero en ese momento, mientras intentaba apoyarse en el borde del lavabo para levantarse, se dio cuenta de que sus piernas temblaban como nunca antes. No era una debilidad muscular ordinaria, era algo que se había ido construyendo silenciosamente, mañana tras mañana, sin que él se diera cuenta. Lo que nadie le había dicho era que la forma en que se levantaba de la cama todos los días le estaba robando su estabilidad. Parece absurdo, ¿no? ¿Cómo podría algo tan simple marcar tanta diferencia? Pero la verdad es esta. A partir de los 60 años, el cuerpo pierde la capacidad de compensar los movimientos bruscos, y llevaba décadas cometiendo el mismo error. Despertó, abrió los ojos y en un solo impulso ya estaba sentado en el borde de la cama. Segundos después, levantándose, rápido, automático, sin pensar. Este movimiento que parecía eficiente fue, en realidad, un disparo en la oscuridad contra su propio equilibrio. Cuando finalmente logró pararse en ese baño, apoyado contra la pared, se preguntó, ¿cuántas veces más pasará esto antes de que no pueda sostenerme por mi cuenta? El miedo se apoderó de mí. No era miedo al dolor, era miedo a perder la independencia, miedo a convertirse en una carga, miedo a no poder hacer más las cosas sencillas que siempre has hecho. Y lo peor, no sabía que todo empezó en los primeros 30 segundos después de abrir los ojos. Este hombre no estaba solo. Millones de personas mayores de 60 años cometen el mismo error cada mañana. Se levantan de la cama como si todavía tuvieran 20 años. El cuerpo, sin embargo, ya no funciona así. La presión arterial necesita tiempo para adaptarse. El sistema vestibular, responsable del equilibrio, necesita recalibrarse. Los músculos de las piernas necesitan despertarse antes de soportar todo el peso del cuerpo. Saltarse estos pasos no solo es incómodo, es peligroso. Los estudios con personas mayores muestran que las caídas de la mañana son más comunes de lo que piensa, y la mayoría sucede en los primeros minutos después de levantarse. ¿Por qué? Porque el cuerpo todavía está en transición, la circulación se está reorganizando, el cerebro todavía está procesando el cambio de posición, y cuando se fuerza una transición demasiado rápido, el cuerpo simplemente no la sigue. ¿El resultado? Mareos, desequilibrio, piernas débiles y, en casos como el de este hombre, una caída que podría haberse evitado. Pero esto es lo que nadie te dice. Hay un ajuste matutino tan simple, tan básico, que una vez que empiezas a aplicarlo, todo cambia. No es ejercicio, no se está estirando. Es un ajuste a la forma en que te despiertas y te levantas. Y este ajuste puede marcar la diferencia entre mantener tu fuerza e independencia o empezar a depender de otras personas para tareas sencillas. Este hombre, tirado en el frío suelo del baño, no lo sabía todavía, pero durante las siguientes semanas descubriría algo que los médicos rara vez explican en consultas rápidas, algo que los fisioterapeutas mencionan de pasada, pero que pocas personas realmente entienden o aplican. Y cuando finalmente entendió, no solo le regresaron las fuerzas, la confianza volvió la sensación de tener control sobre el propio cuerpo. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo te levantas de la cama? Probablemente no. La mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. Es automático. Pero automático no significa correcto. Y después de los 60, el precio de los movimientos automáticos incorrectos es cada vez más alto. El cuerpo deja de perdonar, deja de compensar, y entonces comienzan las caídas. La debilidad aparece, y la independencia se le escapa de las manos. Ahora imagina si hubiera una manera de revertir esto. No con la medicina, no con cirugías, pero con un ajuste tan pequeño puedes empezar mañana por la mañana, incluso antes de levantarte de la cama. Un ajuste que protege tus rodillas, fortalece tus piernas, mejora tu equilibrio y te devuelve la sensación de control que creías haber perdido para siempre. Este ajuste existe y estás a punto de descubrir exactamente cómo aplicarlo. Si estás disfrutando de esta historia y quieres entender cómo pequeños ajustes pueden transformar tu vida después de los 60, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene después podría cambiar la forma en que te despiertas todos los días. El hombre pasó los siguientes 3 días con miedo de dormir. No era miedo a la oscuridad ni a las pesadillas, era miedo a la mañana siguiente. Miedo de abrir los ojos y repetir el mismo movimiento que lo había dejado en el suelo. Su esposa notó el cambio. Pasó más tiempo en la cama. Se quedó quieto, mirando al techo, como si reuniera el coraje para moverse. Ella preguntó qué estaba pasando. Dijo que todo estaba bien, pero no fue así. La verdad es que empezó a notar cosas que nunca antes había notado. A la sensación que sintió al estar de pie no era nueva. Llevaba allí meses, tal vez años. Él simplemente lo ignoró,
Pensé que era normal, eso era parte de hacerse mayor. Pero ahora, después de la caída, cada sensación extraña adquiría un peso diferente. Cada temblor en sus piernas parecía una advertencia. Y empezó a preguntarse, ¿cuánto tiempo llevo ignorando las señales? El antagonista de esta historia no era una enfermedad. No fue un accidente aislado. Era algo mucho más sutil y mucho más peligroso. La creencia de que el cuerpo debería funcionar siempre de la misma manera. Esta creencia silenciosa es lo que priva a millones de personas de sus fuerzas después de los 60. Siguen moviéndose como siempre lo han hecho, sin ajustar nada, sin cambiar nada. Y el cuerpo, que ya no compensa como antes, empieza a ceder, no de golpe, pero poco a poco. Un tropiezo aquí, algunos mareos allí, un dolor que aparece y desaparece, hasta que un día, el cuerpo simplemente deja de avisar, y luego ocurre la caída. Este hombre decidió buscar ayuda, pidió cita con un médico, habló de la caída, del mareo, del miedo. El médico ordenó prueba, comprobó la presión, preguntó por los medicamentos. Todo parecía normal, la presión estaba bajo control, las pruebas no mostraron nada alarmante. El médico dijo que estaba bien para su edad. Recomendó caminar más, beber agua, evitar movimientos bruscos, y eso fue todo. Consulta de 15 minutos. No hay preguntas sobre cómo se levantó de la cama. No hay orientación sobre la postura matutina. Ninguna explicación sobre lo que realmente había sucedido. Salió de la oficina más confundido que cuando entró. Si las pruebas fueron normales, ¿por qué se había caído? ¿Por qué temblaban las piernas? ¿Por qué los mareos seguían apareciendo todas las mañanas? La respuesta estaba justo frente a él, pero nadie se la había enseñado. El problema no estaba dentro del cuerpo, fue en la forma en que usó su cuerpo. Y esto, lamentablemente, casi ningún examen puede detectarlo. Las personas mayores cargan con décadas de hábitos corporales automáticos. Levántate de un tirón, gire de lado sin apoyo, siéntate en el borde de la cama y empuja tu cuerpo hacia arriba. Estos movimientos parecen inofensivos, pero para un cuerpo que ya ha perdido parte de su elasticidad vascular, que ya tiene reflejos más lentos, que ya no ajusta la presión sanguínea tan rápidamente como antes, estos movimientos son verdaderas trampas. Y lo peor, nadie te avisa, nadie enseña. Es como si todo el mundo esperara que lo supieras. Pero ¿cómo lo sabrías si nunca te lo explicaron? ¿Cómo podría corregir algo que siempre se ha hecho automáticamente? Este es el verdadero antagonista, la falta de información sobre algo tan básico como levantarse de la cama. Y mientras seguía intentando comprender qué había salido mal, el miedo creció. Empezó a evitar levantarse solo. Esperó a que su esposa despertara. Pedía ayuda con pequeñas cosas que siempre hacía sin pensar. La independencia estaba decayendo, y lo sintió. Una noche, mientras yacía en la cama antes de irse a dormir, recordó algo que un amigo le había mencionado meses atrás. Esta amiga, unos años mayor, había sido operada de la cadera. Luego de su recuperación, mencionó que el fisioterapeuta le había enseñado una forma diferente de levantarse de la cama. En ese momento, el hombre ni siquiera le prestó atención. Pensó que era algo solo para aquellos en recuperación. Pero ahora esa conversación volvió a mi mente. ¿Y si no fuera solo para la recuperación? ¿Y si fuera algo que todo el mundo debería saber? Al día siguiente llamó a su amigo. Preguntó por la técnica que le había enseñado el fisioterapeuta. El amigo explicó, pero vagamente. Dijo que tenía que ver con girarse de lado, usar los brazos, sentarse lentamente. Parecía demasiado simple para marcar la diferencia, pero el hombre decidió intentarlo. A la mañana siguiente, por primera vez en semanas, no tuvo miedo de despertarse. Abrió los ojos. Respiró hondo, no se movió inmediatamente, permaneció allí unos segundos, dejando que su cuerpo despertara. Luego, se giró hacia un lado, lentamente, usando su brazo como apoyo. Puso las piernas sobre el costado de la cama. Se sentó en el borde, con los pies firmemente apoyados en el suelo. Esperó unos segundos más, respiró de nuevo, y solo entonces, apoyando las manos en la cama, se levantó, despacio, sin prisas, sin ningún problema. Y sucedió algo increíble. No pasó nada, sin mareos, sin temblores, sin sensación de desequilibrio. Las piernas soportaron el peso sin dificultad. Se puso de pie por primera vez en semanas, y en ese momento se dio cuenta de algo que lo cambiaría todo. El problema nunca fue la debilidad, fue un apuro. Pero este descubrimiento planteó otra pregunta aún más inquietante. Si algo tan simple marcó tanta diferencia, ¿qué más estaba haciendo mal sin darse cuenta? ¿Cuántos otros movimientos cotidianos te robaban silenciosamente las fuerzas? ¿Y todavía había tiempo para arreglarlo?
En las semanas siguientes, el hombre se convirtió en un observador de su propio cuerpo. Cada movimiento llamó la atención. Cada gesto automático fue cuestionado. Él se dio cuenta de que no era solo la forma en que se levantaba de la cama lo que estaba mal. Fue todo. La forma en que se sentó en el sofá, cómo se bajó de la silla de la cocina, cómo recogía objetos del suelo, cómo subió los 3 escalones hasta el balcón. Décadas de movimientos automáticos, todos ellos realizados lo más rápido posible, como si el cuerpo aún tuviera 20 años. Empezó a hacer algo que al principio le pareció extraño: reducir la velocidad, no por incapacidad, sino por elección. Cuando fue a sentarse, no se arrojó en la silla, bajó su cuerpo con control, usando sus piernas, sin dejar caer simplemente el peso. Al levantarse, colocó las manos en los brazos de la silla, inclinó el torso hacia adelante y solo entonces empujó con las piernas. Parecía laborioso, pero lo cierto es que estaba siendo eficiente, y el cuerpo empezó a responder. Lo que no esperaba era la reacción de la gente que lo rodeaba. Su esposa comentó que parecía más firme. Un vecino le preguntó si había empezado a ir al gimnasio, pero no estaba haciendo ejercicio, simplemente estaba usando mi cuerpo de manera diferente. Y esa diferencia, por pequeña que pareciera, fue reconstruir algo que creía perdido: la fuerza funcional. No la fuerza para levantar pesas en el gimnasio, sino la fuerza para vivir sin miedo. Descubrió que el cuerpo humano, incluso después de los 60 años, todavía responde a los estímulos correctos. Pero estos estímulos no provienen de ejercicios complejos ni de equipos costosos. Provienen de movimientos simples, realizados correctamente y repetidos a lo largo del día. Cada vez que se levantaba de una silla usando las piernas, estaba fortaleciendo los músculos de los muslos. Cada vez que subía los escalones del porche prestando atención a mi equilibrio, entrenaba mi sistema nervioso. Cada vez que se levantaba por etapas, estaba protegiendo su circulación y su corazón. Pero había algo que todavía le molestaba. Sintió que estaba descubriendo estas cosas demasiado tarde. ¿Por qué nadie había enseñado esto antes? ¿Por qué tuviste que caerte al suelo del baño para finalmente prestar atención? Y entonces se dio cuenta. La mayoría de la gente solo aprende cuando su cuerpo ya está gritando. Antes de eso, las señales guardan silencio y los ignoramos. Una tarde, mientras esperaba a su esposa en el auto, observó a una mujer de cabello blanco que salía del supermercado. Llevaba 2 bolsos, uno en cada mano. Caminó hasta el auto, abrió el maletero y arrojó las bolsas dentro. Luego se dio la vuelta, abrió la puerta del conductor y, literalmente, se arrojó sobre el asiento. Todo rápido, automático, sin cuidados. Reconoció esos movimientos. Eran los mismos que hacía hasta hace unas semanas, y por primera vez vio desde fuera lo que había estado haciendo mal durante tanto tiempo. Quería salir del auto y hablar con ella. Quería decir: no te das cuenta, pero estás lastimando tu cuerpo con cada movimiento así. Pero sabía que sonaría ridículo. Nadie cree que los pequeños gestos cotidianos puedan marcar la diferencia. Todo el mundo piensa que el problema es la edad, el destino, la genética, y mientras crean esto, seguirán acelerando su propio declive. Esa noche tuvo una larga conversación con su esposa. Contó todo lo que había aprendido. Mostró cómo se levantó ahora de la cama, cómo se sentaba y se levantaba de las sillas, cómo subió las escaleras. Escuchó atentamente, pero al final preguntó: ¿realmente hace la diferencia? Él dijo que sí, y para demostrarlo, la retó a intentarlo durante una semana. Solo una semana de prestar atención a cómo se mueve el cuerpo. La esposa aceptó, y al cabo de 3 días, notó algo sorprendente: el dolor que sentía en la rodilla derecha. Ese dolor que aparecía todas las tardes y que pensaba que era inevitable artrosis, había disminuido. No para medicina, no para tratamiento, solo porque dejó de forzar demasiado su rodilla al sentarse y levantarse descuidadamente. Sin saberlo, estaba arrojando todo el peso de su cuerpo sobre esa rodilla con cada movimiento. Y ahora, distribuyendo correctamente el peso, la rodilla respiraba. Este descubrimiento trajo una ola de esperanza. Si algo tan simple podía aliviar el dolor crónico, ¿qué más era posible? El hombre empezó a buscar. Lea artículos sobre el envejecimiento saludable, visto vídeos sobre postura y movimiento funcional, y encontró un patrón. Los expertos en longevidad física no hablan solo de ejercicio, hablan de hábitos corporales, hablan de cómo experimentas tu cuerpo en las pequeñas tareas cotidianas. Él anotó todo, creó una lista mental de los ajustes que haría a lo largo del día. No era una rutina rígida, era una conciencia constante. Cuando me cepillaba los dientes, no me inclinaba sobre el lavabo. Mantenga la columna recta, las rodillas ligeramente flexionadas
y los pies firmemente apoyados en el suelo. Al recoger algo del suelo, no doblé la espalda. Me puse en cuclillas, usando mis piernas, manteniendo mi columna alineada. Al caminar, no arrastraba los pies. Levantó con cada paso, activando los músculos de sus piernas. Y entonces sucedió algo inesperado. Estaba haciendo cola en el banco cuando un hombre mayor, probablemente de unos 70 años, tropezó y casi se cae. La gente alrededor estaba asustada, pero el hombre logró equilibrarse. Él se rió, avergonzado, y dijo: «La edad no perdona». Todos rieron juntos, como si fuera inevitable, pero el hombre de 63 años no se rió. Sabía que no era la edad, era la forma de caminar. Ese hombre estaba arrastrando los pies, mirando hacia abajo, con los hombros encorvados, y nadie iba a decirle eso. En ese momento tomó una decisión. No iba a guardarse lo que había aprendido para sí mismo. Iba a compartir. Se lo iba a decir a cualquiera que quisiera escucharme, porque si una caída en el baño le hubiera enseñado todo esto, tal vez otras personas no necesitarían pasar por el mismo susto para aprender. Y eso es exactamente lo que hizo. 3 meses después de la caída, el hombre se encontraba en una reunión con amigos en el parque. Era un grupo que se reunía los domingos para caminar. La mayoría tenía más de 60 años. Algunos usaban bastones, otros se quejaron de dolores en la espalda, las rodillas y las caderas, y todos aceptaron estas limitaciones como una parte inevitable del envejecimiento. Pero mientras caminaban, notó algo que antes habría pasado desapercibido. Todos se estaban moviendo mal. Uno de los amigos arrastraba los pies a cada paso, otro encorvó los hombros hacia adelante, como si llevara un peso invisible. Una mujer del grupo miraba constantemente hacia abajo y nunca hacia arriba, y todos, sin excepción, se detuvieron a descansar, apoyando las manos en las rodillas, doblando la espalda, tensando la columna. Sabía que no podía permanecer en silencio. Entonces, en medio del camino, se detuvo y dijo: «¿Puedo compartir algo contigo?». El grupo se detuvo. Algunos se sorprendieron. Nunca antes había dejado de caminar, pero había algo diferente en su tono, algo serio. Habló de la caída, sobre el miedo, sobre lo que descubrió más tarde, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Lo demostró. Mostró cómo se levantó ahora de la cama, cómo se sentaba y se levantaba de las sillas, cómo subió escalones, cómo caminaba, levantando los pies, mirando al frente, activando los músculos de las piernas. Al principio se hizo el silencio, luego, risa nerviosa. Alguien dijo que parecía demasiado complicado. Otro comentó que a su edad, estas cosas no hacían la diferencia. Pero una mujer, la misma que miraba hacia abajo mientras caminaba, preguntó: «¿Realmente crees que esto puede ayudar?». Él la miró y dijo: «No lo creo, lo sé, porque funcionó para mí. Y también puede funcionar para ti». La mujer decidió intentarlo. Allí mismo en el parque, daba clase. Le pidió que caminara como siempre lo hacía. Dio unos pasos, arrastrando los pies, con la cabeza gacha y los hombros encorvados. Entonces él le pidió que parara. Él ajustó su postura, la columna recta, los hombros hacia atrás y la mirada hacia adelante. Le pidió que diera pasos conscientes, levantando cada pie, sintiendo que el talón tocaba el suelo primero y luego el resto del pie. Ella lo hizo, y en los primeros pasos tropezó. Pero él dijo: «Continúa, despacio, presta atención a lo que hace tu cuerpo». Caminó 10 metros, luego 20, y cuando se detuvo, tenía lágrimas en los ojos. Ella dijo: «Hacía años que no tropezaba así». Él sonrió y respondió: «Porque acabas de despertar músculos que estaban dormidos». Todo el grupo guardó silencio, y luego, uno por uno, todos le pidieron que enseñara. Esa tarde, el parque se convirtió en un aula improvisada. Enseñó cómo levantarse de la cama por etapas, cómo subir y bajar de una silla usando las piernas, no solo el impulso, cómo ponerse en cuclillas para recoger objetos del suelo sin doblar la columna, cómo ponerse de pie distribuyendo el peso por igual en ambos pies, cómo caminar con intención, no solo dejando que tu cuerpo sea arrastrado. Y todos practicaron, algunos con dificultad, otros con sorpresa, pero todos sintieron algo diferente. Un hombre del grupo, que llevaba 2 años usando un bastón, dijo algo que nadie esperaba: «No lo necesito todo el tiempo, lo uso porque tengo miedo de caerme, pero cuando presto atención a cómo camino, no lo necesito». Eso fue una bomba, porque significaba que el miedo, más que la debilidad real, estaba limitando a este hombre, y el miedo se alimentaba de movimientos equivocados que reforzaban la sensación de inestabilidad. Pero el verdadero giro llegó 2 semanas después. El grupo se reunió nuevamente en el parque, y esta vez algo había cambiado. La mujer que miraba hacia abajo caminaba con la cabeza en alto. El hombre que arrastraba los pies avanzaba con paso firme. Y lo más impresionante, nadie se detuvo a descansar, apoyando las manos en las rodillas. Descansaron de pie, con la columna recta,
respirando profundamente, recuperando el aliento de la manera correcta. Contaron los cambios que sintieron: menos dolor de espalda, menos fatiga al subir escaleras, menos miedo a tropezar y, lo más importante, más confianza. Confianza en que el cuerpo aún podría responder. Confianza en que envejecer no significa rendirse. Uno de los amigos dijo: ¿por qué nadie nos enseñó esto antes? Y la respuesta fue sencilla: porque casi nadie le presta atención. Porque los movimientos cotidianos parecen demasiado triviales para merecer atención. Tensión. Pero son exactamente estos movimientos los que construyen o destruyen la fuerza a lo largo de los años. El hombre se dio cuenta de algo poderoso en ese momento. No solo había cambiado su propia vida, había plantado una semilla que estaba creciendo en otros. Y esta semilla tenía el poder de devolver algo precioso: la sensación de control sobre el propio cuerpo. No tengas el control total, porque la edad trae cambios reales, pero controle cómo responde a estos cambios. Control sobre hábitos que aceleran o frenan el deterioro. Pero también entendió algo más profundo: la verdadera justicia no consiste en culpar a los médicos por no enseñar esto, ni siquiera culpar al sistema de salud por centrarse solo en medicamentos y exámenes. La justicia estaba en cada persona que decidió prestar atención. Cada ajuste se hizo conscientemente. Era cada mañana cuando alguien optaba por levantarse lentamente de la cama, respetando su cuerpo, dándole el tiempo que necesitaba para despertarse. Y entonces se dio cuenta: la caída en el baño no había sido un accidente, había sido un despertar, un llamado a dejar de vivir en piloto automático, una invitación a volver a habitar el propio cuerpo, no solo a llevarlo. Y ahora estaba transmitiendo este despertar, y eso, para él, era más poderoso que cualquier tratamiento médico. 6 meses después, el hombre estaba sentado en su porche contemplando la puesta de sol. Su esposa trajo café y se sentó a su lado. Ella comentó que se veía diferente, no solo en su cuerpo, sino en la forma en que ocupaba el espacio. Había una calma que no había existido antes, una confianza silenciosa. Él sonrió y dijo: ya no tengo miedo de caerme. Y esta frase tenía un peso enorme, porque el miedo a caer no es solo físico, es emotivo, es la sensación de perder el control sobre tu propia vida. El grupo de caminantes del parque había crecido. Otras personas se unieron. Algunos vinieron porque se enteraron, otros porque vieron el cambio en los amigos, y todos llegaron con la misma expresión: ¿todavía hay tiempo para mí? Y la respuesta fue siempre la misma: sí, siempre hay tiempo, porque el cuerpo, incluso después de décadas de malos hábitos, todavía puede volver a aprender. No volverá a ser como era cuando tenía 20 años, pero puede convertirse en la mejor versión posible para su edad. Una de las mujeres del grupo, que había comenzado a aplicar los ajustes matutinos, contó una historia que conmovió a todos. Dijo que su hija, que vivía en otro estado, había llamado preocupada. La hija estaba pensando en trasladar a su madre a una residencia de ancianos porque pensaba que ya no podía vivir sola. Pero en las últimas semanas, la madre había mostrado algo diferente. Subí las escaleras sin agarrarme del pasamano por desesperación. Se levantó de la silla sin necesitar ayuda. Caminé por la calle sin miedo. Y cuando la hija preguntó qué había cambiado, la madre dijo: aprendí a usar mi cuerpo nuevamente. Eso conmovió profundamente al hombre, porque sabía exactamente lo que eso significaba. No se trataba de ejercicio, no se trataba de dieta, se trataba de dignidad, se trataba de no sentirme como una carga, se trataba de preservar la independencia durante el mayor tiempo posible. Y todo empezó con algo tan simple como prestar atención a cómo se mueve tu cuerpo a lo largo del día. Recordó una frase que leyó en alguna parte: el cuerpo no falla de repente, falla poco a poco, con cada movimiento descuidado, con cada hábito ignorado, con cada compensación silenciosa. Y cuando finalmente cae, todos piensan que fue la edad, pero no fue así. Fue la suma de miles de pequeños errores a lo largo de los años. La buena noticia es que también funciona al revés. Miles de pequeños ajustes a lo largo del día pueden recuperar la fuerza, el equilibrio y la confianza. El hombre compartió con el grupo algo que había aprendido recientemente: la fuerza que importa después de los 60 no es la fuerza de levantar pesas en el gimnasio, es la fuerza para levantar el propio cuerpo de la cama, subir un escalón sin miedo, desde ponerse en cuclillas hasta atarse el zapato, caminar por el mercado sin necesidad de sujetar el carrito para mantener el equilibrio. Esta es la fuerza funcional, y no requiere equipos costosos ni membresías en gimnasio. Requiere conciencia, requiere intención, exige respeto por el cuerpo que tienes ahora, no por el cuerpo que tenías hace décadas. Una tarde, mientras caminaban, uno de los amigos preguntó:
¿Crees que si hubieras aprendido esto antes habrías evitado la caída? Pensó por un momento y dijo, tal vez, pero si no me hubiera caído, quizás nunca habría prestado atención. A veces el cuerpo necesita gritar para que finalmente lo escuchemos. Lo importante no es cuando te despiertas, es lo que haces después de despertarte. Y luego compartió la lección más importante de todas. Envejecer no es el problema. El problema es envejecer sin ajustar la forma en que experimentas tu cuerpo, porque el cuerpo cambia. Esto es inevitable, pero la forma en que respondes a ese cambio no lo es. Puedes rendirte y aceptar que te debilitarás. Caerás, necesitarás ayuda para todo, o puedes hacer ajustes simples, diarios y conscientes que preservan tu fuerza e independencia por mucho más tiempo del que imagina. El grupo empezó a llamar al ajuste de esta mañana, los primeros 30 segundos, porque todo empezó ahí, en los primeros 30 segundos después de abrir los ojos. Si te despertabas y de repente te ponías de pie, estabas empezando el día jugando contra tu propio cuerpo. Pero si te despertaba, respiraba, te ponías de lado, te sentabas, esperabas, y solo entonces te levantabas, empezabas el día a favor de tu cuerpo. Y esta diferencia, repetida todos los días, se convirtió en la diferencia entre envejecer con miedo y envejecer con dignidad. Hoy, el hombre despierta sin miedo. Abre los ojos, respira hondo, gire hacia los lados lentamente, saca las piernas de la cama, siéntate en el borde, siente tus pies firmemente sobre el suelo, espere unos segundos, y luego levántate, firme, estable, confiando. Y cada mañana es una victoria silenciosa contra el miedo que una vez te paralizó. La lección que lleva ahora es simple pero poderosa. No eres viejo porque tienes 60, 70 u 80. Eres viejo cuando dejas de prestar atención a cómo se mueve tu cuerpo, cuando aceptas el dolor como destino, cuando dejas de ajustar, corregir y reaprender. Pero mientras exista el deseo de cambiar un hábito, de corregir un movimiento, de volver a intentarlo, el cuerpo responde. Es posible que no respondas como lo hacías cuando tenías 20 años, pero responde. Y eso es todo lo que necesitas para conservar tus fuerzas en los años venideros. Si ha llegado hasta aquí, se habrá dado cuenta de que los pequeños ajustes marcan una gran diferencia. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, si reconociste tus propios hábitos en ella, no olvides suscribirte al canal, porque aquí seguirás encontrando historias y conocimientos que te ayudarán a vivir con más fuerza, equilibrio e independencia. Tengas la edad que tengas, compártelo con alguien que amas y que podría necesitar escuchar esto. Deja en los comentarios qué ajuste empezarás a hacer a partir de mañana. Y recuerda, es posible que aún no se hayan dado los mejores pasos de tu vida. Comienzan cuando decides prestar atención a cómo se mueve tu cuerpo hoy.